Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a empezar la clase el día de hoy. Eh, el día de hoy tenemos, el día de ayer aquí estamos. Buenas noches. ¿Quiénes estuvieron el día de ayer en la clase? Buenas noches, Juan, José, Jessica, Jorge, Edith. Buenas noches. ¿Todos han estado en la clase de ayer? Algunos me imagino que están en camino a sus domicilios. Sí, Jessica, ¿qué tal? Buenas noches. Y algunos seguramente se están conectando para la clase del día de hoy. Bueno, les quería comentar, eh, el día de ayer nos faltó una licencia que justo es cercana a lo que a lo que va a ocurrir en un mes, ¿no? Buenas noches, José, Arturo, en más o menos un mes, ¿no? Todos nosotros vamos a tomar una decisión y es básicamente la elección del próximo presidente de nuestro país, ¿no? Entonces, en el año más o menos 2000, hace unos años se estableció ciertos beneficios a aquellos que iban a ser miembros de mesa. Y respecto de este tema, tenemos la licencia establecida con la ley 32231. Es una ley que se publicó el año pasado y establece un día de descanso remunerado con carácter no compensable. ¿Ok? Entonces, para aquellos que van a ser miembros de mesa, saben que la elección de miembros de mesa es totalmente aleatorio, ¿no? Es aleatorio, no es algo que cada uno de nosotros decidamos, sino es aleatorio. Entonces, aquellas personas que van a ser miembros de mesa van a tener derecho a un día de descanso remunerado con carácter no compensable. Ahora, esta compensación se hace efectivo dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la elección. La oportunidad, como un acuerdo entre el empleador y el trabajador, y a falta de acuerdo, el empleador determina la fecha. Entonces tendrán esas personas un día de descanso remunerado con carácter no compensable, es decir, van a descansar. ¿En qué fecha? Dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la elección. ¿A quiénes se le va a otorgar este beneficio? Se le va a otorgar a los beneficiarios que van a ser del sector público o privado y aquellos que hayan completado el proceso de capacitación, ¿no? Para ser miembro de mesa, recibes una capacitación, te dan un certificado. Entonces, aquellas personas que hayan completado ese proceso de capacitación tendrán derecho a esta licencia, que fue establecida el año pasado con la ley 32231. Recuerden también que cualquiera de estas infracciones se considera infracciones muy graves, ¿no? Todas las licencias que hemos visto el día de ayer se consideran infracciones muy graves. Entonces le comentaba que dentro de la fiscalización del ámbito inspectivo, las infracciones son leves, graves y muy graves. Leves, graves y muy graves. Y buenas noches, Jorge, leves, graves y muy graves. Entonces, casi la mayoría de las licencias son consideradas infracciones muy graves, ¿no? Yo recuerdo que hicimos un pequeño cálculo cuando vimos conmigo el tema de beneficios sociales, ¿no? Cómo se calculaban las infracciones. Y todo depende del del número de trabajadores que sean afectados. ¿Sí? Eso quería ver con ustedes. Ahora vamos a pasar al tema que corresponde el día de hoy y es el tema del poder de dirección y sanción. Esto corresponde al módulo 3, ¿no? Poder de dirección y sanción.
Tenemos una pregunta sobre el tema que estábamos viendo anteriormente. Si el trabajador tiene un contrato a tiempo parcial, igual tendrá el derecho al descanso. En realidad, sí, la norma no menciona quiénes están excluidos, simplemente dice a los trabajadores del sector público y sector privado. No menciona, no hace exclusiones, ¿no? Se supone que es a todos los trabajadores del sector público y a todos los trabajadores del sector privado. Ahora, vamos a recordar un poco los elementos esenciales de la relación laboral. En una relación laboral tenemos la prestación personal, tenemos la remuneración y la subordinación, ¿no? La prestación personal que tiene que realizar el trabajador, esta prestación tiene que brindarla esta persona, no es delegable, no puede ser realizada por una tercera persona, ¿no? En una relación laboral, esta tiene que ser personal. La persona tiene que realizar las funciones para las cuales fue contratada y no puede valerse de terceros, ¿no? La remuneración es la contraprestación a esa labor que está realizando el trabajador, ¿no? El tema de la remuneración, nosotros lo hemos visto, ¿no? La remuneración, conceptos remunerativos, no remunerativos, todo lo que se le paga al trabajador por estar laborando. Ahora, un tercer elemento que es la subordinación. Por la subordinación, el trabajador lo que hace es realizar todas las, por ejemplo, las órdenes que le deriva el empleador, ¿no? Él tiene que realizar. Por la subordinación, el empleador le indica cómo, dónde y cuándo tiene que realizar esas labores, ¿no? ¿Cómo las tiene que realizar? ¿No? ¿Qué es lo que tiene que hacer esa persona? ¿Dónde la tiene que realizar? ¿No? Cuando tú contratas a alguien, le dices, bueno, el trabajo lo vas a realizar en la ciudad de Arequipa, o lo vas a realizar en una mina, o lo vas a realizar de repente en un centro comercial, o lo vas a realizar en la playa, ¿no? O sea, el empleador te indica dónde tienes que realizar tus labores. O de repente te contrataron y la modalidad es teletrabajo. Entonces se dice, ¿dónde vas a realizar tus labores? ¿No? ¿Cuándo las vas a realizar? También se dice, eh, la vas a realizar de lunes a viernes o de lunes a domingo y tu descanso será los días martes. Em, por ejemplo, te va a decir cuál es el horario también, ¿no? Por la subordinación te dice, tú vas a trabajar en ese horario, de 9 a 5 de la tarde, o quizás vas a trabajar en la noche. ¿No? O vas a trabajar en la noche, vas a trabajar en el día, de repente es de lunes a jueves, o vas a tener una jornada típica. Por este tercer elemento es que el empleador tiene todas estas facultades, ¿no? Todas las facultades es la persona que te indica incluso cómo tienes que ir vestido, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos en los bancos, cómo tienen que ir las personas que trabajan en el banco, o de repente las personas que realizan una labor de vigilancia, les dan un uniforme, las personas que realizan una labor de limpieza. Entonces le dicen cómo tienen que ir, cómo tienen que vestirse, ¿no? Incluso les dicen cómo tienen que recoger el cabello, qué color de moño utilizar. Por ejemplo, hay ciertos centros comerciales que le dicen, no, tienes que ponerte este color de moño, tu cabello tiene que estar recogido, ¿no? Te dice cómo es que tienes que realizar todas estas labores, ¿ok? Entonces, por la subordinación tiene todas estas facultades. Entonces, nosotros vamos a recordar un poco lo que menciona el artículo 9, ¿no? Una norma importante que regula varios temas es el Decreto Supremo 00397 ter.
este decreto supremo regula varios temas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la definición de remuneración, están los contratos temporales, seguro en otros temas ustedes también lo han visto, entonces es siempre importante tener este decreto supremo. También cuando han visto el tema de extinción de la relación laboral, ¿no? ¿Cuáles son las faltas graves que comete el trabajador? ¿Cuál es el procedimiento de despido? Entonces, todo lo han podido encontrar ustedes en el Decreto Supremo 00397-TER, que es el Decreto Legislativo 728 o Ley de Productividad o Competitividad Laboral. Entonces, ¿qué menciona este Decreto Supremo? Menciona que por la subordinación, ¿no?, el trabajador presta sus servicios bajo dirección ¿de quién? De su empleador. Entonces, el empleador tiene las facultades para normar reglamentariamente las labores. ¿A través de qué documento podría él normar reglamentariamente las labores del trabajador? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿A través de qué documento sería? Reglamento interno, ¿no? A través del reglamento interno de trabajo, a través de un memorando también, a través del contrato, ¿no? Muy bien, exacto. Entonces, el empleador tiene las facultades para normar las labores. Nosotros sabemos que, creo que esto lo van a ver la siguiente clase con la doctora Esther, las empresas tienen la obligación de tener un reglamento interno, pero no todas, ¿no? Aquellas que tienen más de 100 trabajadores tienen la obligación de tener un reglamento interno de trabajo, pero si no, no es obligatorio. Pero podrían tener, si las empresas lo consideran y tienen menos de 100, podrían tener un reglamento interno de trabajo. Entonces, independientemente de que exista o no exista reglamento, el empleador tiene la facultad de normar las labores del trabajador, que lo puede hacer a través del reglamento interno o a través de una directiva o a través de un memorando, ¿no? Por ejemplo, a partir de ahora, la camisa que todos van a utilizar no será de color blanco, será de color azul, ¿no? Está reglamentando las labores. O todos van a recibir a los clientes ya no en los escritorios, ¿no? Imaginemos que es un banco, sino todos tienen que salir a recibir a las personas cuando ingresan, ¿no? Entonces, va a reglamentar las labores de las personas, cómo es que tienen que realizar estas labores. También va a dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas, ¿no? Esta persona ordena cómo es que tienen que realizar su labor, ¿no? Entonces, si eres un mecánico, tienes que primero revisar las máquinas por la mañana, las máquinas de la planta baja, por la tarde, las máquinas de la planta que se encuentra en la ala norte de la empresa. Entonces, él te va a indicar cómo vas a realizar tus labores, te va a ordenar cómo vas a realizar tus labores, ¿no? Si no está en un documento, va a dictar las órdenes quizás de manera verbal también, ¿no? O sea, no hay una norma que te diga, todas las órdenes que te brinda el empleador tienen que estar en un documento. No, no hay ninguna orden que obligue al empleador a tener eh, todas estas directivas en un documento. Lo ideal sería que sí estén en un documento, porque de esa forma eh, el empleador tiene la posibilidad de que si el trabajador no cumple, puede sancionarlo, ¿cierto? Porque hay una falta grave el no cumplir con el reglamento interno de trabajo. Sería una falta grave. Por su parte, el trabajador también tendría las reglas claras, ¿cierto? De cómo va a realizar sus labores. Entonces, este documento de alguna manera te permita tener mayor claridad. Entonces, continuamos leyendo el artículo 9, ¿no? Que menciona que por la subordinación el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores,
dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad. Entonces, te ha indicado a ti, trabajador, cómo es que tienes que realizar tus labores, ¿no? Quizás hasta ha realizado una capacitación para que tú realices las labores. Quizás esta es de manera semanal o quizás te brindó una inducción para que te indique cuáles son o cómo tienes que realizar tus labores. En caso que no cumplas, el empleador tiene la facultad de sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad, ¿no? Porque él tiene que, las sanciones que emite el empleador tienen que ser razonables. Por ejemplo, si alguien no envió un informe, se me ocurre, ¿no? Una sola vez, la primera vez, no envió un informe, que no era tan trascendental, sino que era un informe menor. Entonces, la sanción por no haber enviado ese informe no podría ser el despido, porque no es razonable. O quizás tú le dices, no, tú tenías que enviarme el informe a las 5 y me lo enviaste 5:30. Imagínate. No, eso ocurrió una sola vez, entonces te voy a despedir. Entonces no es razonable. Dentro de un escenario, esa situación, esa sanción no es razonable, ni para ustedes ni para mí es razonable que se imponga ese tipo de sanción en ese caso. Luego, en el segundo párrafo, el artículo 9 menciona que el empleador está facultado para introducir cambios o modificar turnos. ¿No? Sí puede modificar turnos, puede hacerlo, ¿no? Ahora, eh, te puede decir en el contrato, ¿no? Porque hace un momento también decíamos que normar reglamentariamente puede estar en el reglamento interno, en una directiva, en el contrato, ¿no? Entonces, puede introducir cambios o modificar turnos. En el caso que tu contrato mencione, puedes trabajar de día o de noche, entonces se le indica esta semana de día y la otra semana de noche, ¿no? Cada 15 días, los primeros 15 días de día y los primeros 15 de noche, ¿ok? Podría hacer esas modificaciones, ¿no? Siempre y cuando estas hayan sido las condiciones, estas hayan sido pactadas en el contrato, ¿no? Si a ti te he contratado para que trabajes de 8 a 5, de pronto no te puedo decir, no, ahora tienes que trabajar en la noche. No es razonable, o sea, ese cambio no lo podría modificar, salvo que la empresa demuestre objetivamente que ya nadie va a trabajar en el día, todos vamos a trabajar en la noche por X razones y por lo tanto no tiene sentido que tú vengas en la mañana porque no va a haber nadie, ¿no? Salvo en ese escenario extremo, sí podría ser razonable que tú cambies al trabajador en la noche, ¿no? Pero si no ocurre una situación extrema, no podrías cambiarle de turno. De horas de trabajo, podrías cambiarle. Decíamos, cuando nosotros hemos visto el tema de jornada, comentábamos que puede realizar el cambio en la jornada de horario de trabajo, ¿cierto? Siempre que el cambio sea menor a 1 hora, podrías realizar ese cambio. Podría introducir cambios como la forma y la modalidad de la prestación de servicio, ¿no? Yo no quiero que envíes los documentos de manera física, ahora quiero que los escanees y los envíes de manera virtual, ¿no? Imagina que tú elaboras el informe, ¿no? Y nuevamente menciona este segundo párrafo dentro de los criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo. O sea, tiene que ser razonable. Si siempre he entregado mi informe de manera física y ahora quiero entregar, ahora la empresa me pide que lo entregue de manera virtual, porque todo está virtualizado en la empresa, ¿no? No hay nada físico, no imprimimos nada, ¿no? Porque eso es lo que ha ocurrido en las empresas privadas, muchas empresas privadas, en el sector público también. Entonces, ¿por qué tu trabajador tendrías que continuar con tus documentos pidiendo que te pongan el cargo si ya todo ha pasado un proceso que sea digital, ¿no? Un proceso de digitalización. Entonces, teniendo en cuenta las necesidades del centro de trabajo, eso es lo que menciona
este artículo 9, las necesidades del centro de trabajo. En el ejemplo que les colocaba, en el que nadie está trabajando en el día, todos van a trabajar en la noche, es una necesidad que tiene la empresa, ¿no? Es la forma en la que va a organizarse. Tenemos una pregunta de Jorge. Jorge menciona, cuando no existe contratos y solo órdenes de servicio. Imagino que haces tu pregunta en función de una labor que se realiza en el sector público, entiendo, ¿no? Porque generalmente las órdenes de servicio es en el sector público. ¿A ese ámbito te refieres, Jorge? Quizás nos puedes precisar tu pregunta en el ámbito público. Sí. En realidad, esa órdenes de servicio supuestamente debería ser un contrato de locación de servicio, ¿no? En el que tú simplemente reportas, ¿no? Reportas el producto, ¿no? Como se hace en un contrato de locación de servicio, reportas el producto. Lo único que deberías hacer es reportar tu producto, pero claro, eso no ocurre. Generalmente las órdenes de servicio, estos contratos de locación de servicio están desnaturalizados y al estar desnaturalizados deberían tener un contrato de trabajo, ¿cierto? Y eso no ocurre, eso ocurre tanto en el sector público como en el sector privado, ¿no? Entonces, en ese caso, dependiendo del régimen que tenga la empresa, podrían demandar que no eres un locador de servicios, sino eres un trabajador, ¿no? Demostrando que cumples, demostrando que tú eres un trabajador. Ahora, Erika pregunta, según el contrato no especifica los horarios de trabajo y días de trabajo, pero en el inicio le dijeron vas a trabajar 3 días y 2 días de remoto y te pagan teletrabajo. De un momento te dicen directamente ya no vas a hacer remoto, pero te siguen pagando teletrabajo. ¿Ok? ¿Cómo procederías en ese caso? A ver. El contrato no especifica los horarios, o sea, el contrato debería especificar el horario, ¿no? O si el contrato no especifica el horario, tendría que enviarte algún correo electrónico, algo que te indique tu trabajo es de 9 a 5 de la tarde, ¿no? Eso es lo que tendrían que mencionar. En el caso no lo mencionen, en el extremo que no lo mencionen y solo mencionen laborar las 48 horas, entonces nos vamos a regir por la costumbre, ¿no? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que ha hecho siempre? ¿Qué es lo que ha hecho siempre esta persona? Siempre ha trabajado de 9 a 5. Entonces tenemos cómo acreditar ese horario, o en algún momento en alguna conversación, en algún chat le dijeron, son las 9, ya deberías haber llegado. En esa conversación, por ejemplo, ya estamos concluyendo que la hora de ingreso era a las 9. Lo ideal, como te mencionaba, es que debería estar en el contrato de trabajo. Luego, ese sería el respecto a la primera pregunta, ¿no? El contrato no especifica los horarios y días de trabajo, pero en el inicio te dijeron vas a trabajar 3 días presenciales y 2 días de remoto, ¿ok? Y te pagan el teletrabajo. De un momento te dicen directamente ya no vas a hacer remoto. Es que en realidad, Erika, ya no existe el trabajo remoto, lo que existe es el trabajo presencial y el teletrabajo. No sé por qué mencionas remoto y teletrabajo. Ya no vas a hacer remoto, pero te siguen pagando teletrabajo. No sé a qué te refieres. Quizás te dice que ya no vas a hacer teletrabajo y solo vas a estar de manera presencial. ¿Me podrías quizás precisar esa pregunta? Jorge pregunta, ¿el locador tiene horarios de trabajo igual que un trabajador? El locador eh, no debería tener, no debería tener un horario de trabajo, ¿no? No debería tener un horario de trabajo. Pero lo que ocurre en nuestra realidad es que sí le imponen un horario de trabajo, ¿no? No hay una norma en el que tú puedas hacer, por ejemplo, tú no puedes decir, no, pero la norma menciona que el locador no tiene horario de trabajo. Eso no vamos a encontrar, ¿no? Lamentablemente está sujeto
a las condiciones que pactaste con la persona que te contrató, ¿no? Entonces, en principio no deberías tener un horario. Si tienes un horario, no eres un locador, ¿no? Sino deberías ser un trabajador. Ok, Erika, quizás nos podrías precisar tu pregunta y la podemos responder. Entonces, aquí tenemos la normativa que más o menos establece a qué se refiere con la subordinación, ¿no? Y si la volvemos a leer, menciona que el trabajador presta sus servicios bajo dirección de su empleador, ¿no? Quien le dice, el cual tiene facultades para normar reglamentariamente las labores, dictar las órdenes necesarias para la ejecución de las mismas y sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad. Cualquier infracción o incumplimiento, las obligaciones a cargo del trabajador, ¿no? Y el empleador, decíamos que está facultado a introducir cambios o modificar turnos, días u horas de trabajo, así como la forma y la modalidad de prestación de labores dentro de los criterios de razonabilidad y teniendo en cuenta las necesidades de la empresa. Entonces, cuáles son los poderes del empleador en atención a la subordinación? Poder de dirección. Facultad del empleador de dar órdenes sobre cómo va a realizarse la labor. ¿Cómo vas a realizar esa labor? ¿Eres un vendedor? ¿Qué tienes que hacer? ¿Eres una secretaria? ¿Cómo tienes que hacer tu trabajo? ¿Eres una persona técnico de mantenimiento? ¿Cómo tienes que hacer tu trabajo? ¿No? ¿Cuándo? Decíamos, ¿cuándo te va a decir la jornada y horario de trabajo? ¿Dónde se hace el trabajo? ¿No? Te va a indicar si lo haces en determinada ciudad, determinado distrito, de repente es teletrabajo, no lo es, ¿no? Eso a través del poder de dirección. Del poder de fiscalización, va a vigilar que las órdenes se cumplan, ¿cierto? Entonces, a través del poder de fiscalización, el empleador te fiscaliza, ¿no? Te dice a ver qué estás haciendo, puede acercarse a tu sitio y decir, estás terminando el informe, por favor no te olvides que el informe me lo tienes que entregar a las 3 de la tarde. Constantemente te está fiscalizando porque él tiene esa facultad. No tienes la facultad de verificar que efectivamente tú estás realizando tus labores. ¿Ok? Ahora, decíamos que un trabajador no sujeto a fiscalización no tiene derecho al pago de las horas extras, ¿cierto? Esa situación es distinta, o sea, no está sujeto a fiscalización, no lo estamos controlando constantemente, ¿no? Para no pagarle las horas extras. Pero sí puede verificar cómo está realizando su labor, si finalmente está trabajando o no está trabajando. Ahora, por la facultad, por este poder de fiscalización también, por ejemplo, si esta persona empieza a las 8 de la mañana y se retira a las 5 de la tarde, y los siguientes días empieza a las 8 de la mañana y se retira a las 8 de la noche. Imaginemos que todos los días se retira a las 8 de la noche. La persona está trabajando prácticamente 12 horas. Entonces tú dices, no, pero es que esta persona no se queda hasta las 8 de la noche a trabajar. De 5 a 8 se pone a hacer otra cosa en la computadora, ¿no? Otra cosa. O también puede ocurrir que esta persona, no, mira, ¿por qué se queda hasta las 8? Porque toda la mañana se la pasa conversando con uno, con otro, se va al comedor, sale, no trabaja toda la mañana. Y recién se pone a trabajar después del almuerzo. Por eso se queda hasta la noche. ¿No? Esa podría ser, ¿no? Esa puede ser una respuesta. Hay casos reales, hay casos que suceden. Entonces, en ese caso, en ese escenario, tú le vas a tener que pagar las horas extras. La, em, ¿Por qué? Porque el registro de control y asistencia menciona que esa persona se ha quedado hasta las 8 de la noche todos los días, es decir, tiene 4 horas extras todos los días. Tú vas a alegar eso, lo que les acabo de comentar, ¿no? Que no trabaja todo el día y se pone a trabajar recién después del almuerzo. Pero lo que te van a decir a ti, empleadores,
¿Por qué no lo fiscalizaste? ¿No? ¿Por qué no fiscalizaste? No, sí lo fiscalicé, pero no, nunca me hacía caso. No, entonces, ¿por qué no lo sancionaste? Si tú sabías que no estaba trabajando toda la mañana, ¿por qué no lo sancionaste? Porque esa persona debería en principio cumplir su horario y retirarse. Entonces, ¿por qué no sancionaste a esa persona? Entonces, el poder de fiscalización es un poder que tiene el empleador para verificar, vigilar que las órdenes se estén cumpliendo, ¿no? Constantemente vigila. Por ejemplo, decíamos, tenemos un vendedor que si bien es cierto sale a la calle, no está en la empresa, pero el empleador lo vigila, lo controla a través del GPS, ¿no? Lo está fiscalizando. ¿Dónde está? ¿No? Si es que está acercándose al distrito que se le había indicado que tiene que ir o está en otro lado, ¿no? O podrías fiscalizar a tu delivery también, decirle, no, ¿dónde está la movilidad? No, la movilidad no está, oye, tenías que entregar estos pedidos en esas direcciones, pero no te veo en esas direcciones, estás en otro lado, ¿no? Lo fiscalizas constantemente. Y luego, si es que no, si es que lo fiscalizas y no cumple, ¿no? O tú le dices cómo tienes que realizar tu labor, tú le dices cuándo tiene que realizar tu labor y tú le dices dónde realiza esa labor y no lo cumple, no cumple lo que tú le has indicado, entonces tiene el poder de sancionar. Sancionar dentro de la ley las faltas del trabajador con amonestaciones, suspensiones o despido. Entonces, esta persona, el empleador, puede sancionar al trabajador si éste no cumple con las funciones o no cumple todos los parámetros que se le ha dado sobre cómo, cuándo y dónde tiene que realizar el trabajo. Para el personal, Pablo pregunta, para el personal operativo con horarios rotativos, ¿cómo podemos asegurarnos documentariamente para evitar contingencias laborales? No, no entiendo a qué te refieres, Pablo. ¿Cómo tienen que asegurar la jornada? Quizás nos puedes comentar o puedes precisar, por favor, tu pregunta. El poder de dirección. Rasgos del poder de dirección. ¿Cuáles son las características del poder de dirección? Tiene reconocimiento jurídico, lo acabamos de ver. Es un derecho esencial o fundamental del empleador. Él tiene ese derecho fundamental a raíz de la libertad de empresa. Recuerden que la libertad de empresa está reconocido en el artículo 59 de la Constitución. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Entonces, en atención a eso, el empleador tiene esas facultades, ¿no? Por eso es un derecho esencial o fundamental del empleador. Es una facultad unilateral. ¿Por qué? Porque no requiere aceptación o consentimiento del trabajador. No, no tiene que haber un documento por escrito del trabajador indicando sí, voy a seguir todas las órdenes que me dice el empleador. Y como no lo firmó el trabajador, tú no lo puedes fiscalizar. Tu empleador no puede fiscalizar al trabajador porque él no firmó el documento, donde acepta que va a ser fiscalizado, sancionado. No, no es necesario ese documento. Porque al momento de estar en una relación laboral es una facultad que tiene el empleador y que no requiere aceptación o consentimiento del trabajador. Está implícito en una relación laboral que el empleador tiene esas facultades. Por eso dice que es una facultad unilateral. Raúl pregunta, ¿consentimiento se refiere también a la capacidad del trabajador para que realice determinada actividad? No, no, no. Me refiero a que cuando tú contratas a un trabajador, ese trabajador firma un contrato, ¿no? Que puede ser verbal o por escrito, ¿cierto? Entonces, tienes un contrato. Entonces, firmaste un contrato, eres un trabajador, ¿cierto? Entonces, como eres un trabajador, el empleador me va a decir dónde, cómo, cuándo tengo que realizar mis labores. Me va a fiscalizar y me puede sancionar.
¿sí? Por el poder de dirección puede hacer todo eso el empleador. Entonces, eso es implícito. No necesito que el trabajador firme un documento aceptando que yo lo puedo fiscalizar, yo lo puedo sancionar. A eso se refiere con implícito y que no necesitamos el consentimiento del trabajador. ¿Él puede venir y verificar qué estás haciendo? Sí. No necesito que el trabajador me firme un documento indicando que consiento que el empleador me esté fiscalizando. No se necesita ese documento. A eso me refiero, Raúl. Luego, se trata de un poder, es un poder que tiene el empleador. Su ejercicio no es obligatorio. ¿A qué se refiere eso? ¿Alguien tiene alguna idea a qué se refiere con que su ejercicio no es obligatorio? ¿Podemos tener un empleador que no quiera fiscalizar a su trabajador? ¿Podemos tener esa situación? Exacto, ajá. Muy bien, Made, Juan, por supuesto, exacto. Entonces, por eso mencionamos aquí que su ejercicio no es obligatorio. Entonces, el empleador, o sea, no va a venir su afiliado y le va a decir, no, pero ¿por qué no fiscalizas? No. ¿Por qué no sancionas? No va a venir su afiliado a decir, ¿por qué no sancionas a tus trabajadores? No. Entonces, el empleador tiene ese poder, ¿no? De indicar cómo tiene que realizar sus labores, de dirigir y de sancionar. Entonces, si él no quiere ejercer ese poder, no lo hace. Nadie lo va a obligar. No hay ninguna norma. No hay ninguna norma que obliga al empleador. No, tienes que fiscalizarlo. Entonces, él irá, de repente contrata personas que son, se me ocurre, bastante profesionales y no necesita fiscalizarlos. Él sabe que van a cumplir. Entonces, él simplemente espera los reportes y les paga por esos reportes. No necesita estar detrás de ellos para que cumplan con sus funciones. Entonces, es un poder y su ejercicio no es obligatorio. Él decide ejercer o no ejercer su poder. También, como mencionaba su compañero, él decide sancionar o no sancionar. Es su facultad. Nadie le puede decir por qué no sancionas al trabajador, ¿no? Salvo en una situación que ustedes lo van a ver en las siguientes clases, o ya lo vieron, no lo sé, el tema de hostigamiento sexual laboral. En esos casos sí tiene que sancionar, por ejemplo, ¿no? Pero en cualquier otro caso, si llegó tarde o no presentó un documento y tú no lo quieres sancionar, no lo sancionas. ¿Por qué se dice que es delegable? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos empresas en las cuales el gerente es el dueño, otras en las cuales el gerente no necesariamente es el dueño de la empresa, ¿no? Quizás hay un directorio, un grupo de personas que son los dueños y delegan esa dirección al personal de dirección, ¿no? Al gerente, delegan todas esas facultades al gerente. Entonces, esta persona es la que va a tener todos estos poderes de dirigir, de fiscalizar, de sancionar, o quizás estas van a estar concentradas en, por ejemplo, el jefe de recursos humanos, ¿no? A eso se refiere con que es delegable. O sea, se puede tener esta facultad en cualquiera de estas personas que pertenecen al personal de dirección. A ver, ¿tenemos alguna duda aquí? Arturo menciona, ¿no? El empleador si desea fiscaliza, sanciona, dirige, todo queda a su libre discrecionalidad. Exacto. En realidad no se da esta figura, pero podría generar contingencias para el mismo empleador, ¿sí? Podría generar, ¿no? En temas de seguridad y salud en el trabajo también, claro, él tendría que sancionar a aquellas personas que ponen en riesgo la vida y la seguridad de otros trabajadores, ¿no? Luego Juan menciona, si el gerente general de la empresa tiene la política no fiscalizar, no necesita mencionar las razones, ¿no? Es correcto.
Carlos pregunta, ante una amonestación escrita hacia un trabajador por haber llegado tarde a una reunión por primera vez, quien nunca ha sido informado sobre el RIT ni el procedimiento a seguir, ¿qué puede hacer ante esta situación? En realidad, yo creo que una amonestación escrita a una reunión no es algo grave, ¿no? Creo que no es algo grave, no te están suspendiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que es razonable la sanción en este escenario, ¿no? Es bien difícil que te digan no, que no es razonable esa sanción, ¿no? Ahora, que no haya sido informado del RIT, no sé, salvo de que tú me digas que en el RIT menciona que si llegas tarde a una reunión, se te va a sancionar. Si tú me dices que eso dice el RIT y que tú no has tenido comunicación del RIT, sí, yo creo que por ese lado sí podrías reclamar, ¿no? En una empresa privada, pregunta Nancy, ¿cómo determino qué cargos son personal de confianza? Y nosotros tuvimos una clase, los invito también a revisar para mayor detalle, en el cual mencionamos quién era el personal de dirección y el trabajador de confianza. El personal de confianza es aquel que trabaja directamente con el personal de dirección. Es aquella persona que despacha, coordina con el personal de dirección. ¿Qué es el personal de dirección? El gerente, ¿no? Esa es confianza. Hasta ese nivel llega. Despacha con el personal de dirección. ¿Qué más? Tiene acceso a información reservada de la empresa, ¿no? Entonces, alguien que es asistente o coordinador de coordinador, no sé, no necesariamente va a ser personal de confianza, ¿no? Tiene que cumplir esas características. Mm. Luego tenemos la pregunta de Erika, ¿no? Erika está tratando de hacer su pregunta. Según el contrato no especifica los horarios, ¿ok? En el inicio te dijeron vas a trabajar 3 días presencial y 2 días de remoto. Ok. Te decía Erika que no existe remoto, que ya no existe trabajo remoto. Quizás te refieres a teletrabajo. Vas a trabajar 3 días presencial y 2 días teletrabajo. Y te pagan teletrabajo. ¿Pero qué te pagan del trabajo? Teletrabajo, no entiendo. ¿Te pagan teletrabajo el consumo de luz, agua? ¿A qué te refieres y te pagan teletrabajo? Esa parte no se entiende muy bien. Y te dicen directamente ya no vas a hacer remoto, pero te siguen pagando teletrabajo. Insisto, Erika, no existe el trabajo remoto. Solo existió durante el estado de emergencia, en la pandemia, ¿no? El término remoto ya no existe. Solo tenemos teletrabajo o trabajo presencial. Ok, sí, sí te entiendo que era 3 días presencial y 2 días de teletrabajo. Pero cuando te refieres, eh, ya no vas a hacer remoto, pero te siguen pagando teletrabajo, a eso me refiero. ¿Cuál es tu duda? Ok, vamos a continuar. Ahora, este poder que tiene el empleador no es absoluto. No es absoluto, no es que él pueda hacer todo lo que considera respecto del trabajador, ¿no? Tiene límites, tiene ciertos límites. Tenemos los límites internos. ¿Qué significa? Que el trabajador no está al servicio del empleador para cumplir, perdón, cualquier actividad, ¿no? Entonces, el trabajador no puede cumplir todos los días, ¿no? Imagina, los 7 días de la semana y las 24 horas del día. No. O sea, estás contratado, eres una persona, pero tienes un horario establecido. Tienes días en los cuales, no jornada y horario establecido.
Y es por eso que no puedes estar trabajando todos los días y todo el día. Por otro lado, no puedes trabajar también en el sitio que a este le parezca. No tienen que ser un un espacio adecuado, ¿no? Si la empresa queda en una agrícola y tú no quieres estar en el sol, pero fuiste contratado para trabajar en un área agrícola, en ese caso no es que al empleador le parezca, sino que tú has sido contratado para esa labor. Otra persona que está en un lugar donde, por ejemplo, laboran varias personas, ¿no? Varias personas. Entonces, en una oficina y él quiere estar en el carro. No, tú fuiste para trabajar, tú fuiste contratado para laborar en ese espacio, en ese cargo, y ese cargo amerita que realices trabajo de oficina, ¿no? Entonces, esos son los límites. No puedes trabajar durante todo el día y todos los días y en el sitio que a este le aparezca, ¿no? Sino tiene que ser un sitio razonable, en el sitio que fuiste tú contratado. Tampoco te pueden decir un día trabajas en Lima, otro día trabajas en Trujillo, ¿no? Tiene que ser, el cambio tiene que ser razonable, salvo que expresamente te han dicho, vas a trabajar 2 días en Lima, 2 días en Trujillo y 2 días se me ocurre, en Chiclayo. Entonces, tú sabías de las condiciones, ¿no? Tú sabías de las condiciones, esta era el horario y tú firmaste finalmente este contrato, ¿no? Lo que no puede ocurrir es que te digan vas a trabajar 24 horas del día, 7 días de la semana. No, porque tú tienes una norma que regula la jornada y horario de trabajo. Tienes una jornada máxima. Tienes derecho a descansar, ¿no? Nosotros vimos el descanso semanal obligatorio, entonces tienes derecho a descansar. No te pueden hacer trabajar todos los días y todas las horas. También debe actuar de buena fe. El empleador debe adoptar un comportamiento adecuado para el cumplimiento de los deberes que posee como empresario y no lesionar derechos ajenos. Luego tenemos los límites externos. Las decisiones del empleador no pueden ser irrazonables y no pueden contravenir derechos fundamentales. No pueden ser irrazonables, ¿no? Implica que las decisiones, ¿qué significa la razonabilidad? Implica que las decisiones que se adoptan responden a criterios de racionalidad y que no sean arbitrarias. Las decisiones que toma el empleador no deben ser arbitrarias. Encontrar justificación lógica en los hechos, conductas y circunstancias que motivan el acto discrecional. Decíamos en el ejemplo que les mencionaba, esta persona trabajaba de día, pero ya toda la empresa se mudó a trabajar en la noche, todos van a trabajar de noche, entonces este cambio que ha adoptado el empleador es razonable en función a al nuevo escenario que tiene la empresa, ¿no? No es una decisión unilateral, no le está diciendo solamente a una persona, no, tú solamente tienes que trabajar de día y todos van a trabajar, perdón, de día y tú eres el único que vas a trabajar de noche, ¿no? O que te digan, por ejemplo, no, vas a abrir la tienda en la noche y en la noche no hay nadie, ¿no? Entonces es un espacio en el que no funciona el centro comercial en la noche, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un caso en el cual, por ejemplo, trabajaban, algunos, no sé, muchos de ustedes son en provincia, imagino, en un distrito, en Lima. La planta estaba en el cercado de Lima y como toda la planta se tenía que trasladar a, eh, a Chorrillos, todos. Entonces, claro, los trabajadores dijeron, ¿cómo me voy a trasladar hasta allá? No es posible, pero no era una decisión arbitraria de la empresa. O sea, toda la empresa se estaba trasladando a Chorrillos. Entonces, era una decisión que estaba adoptando la empresa en función a las nuevas circunstancias en las que se encontraba. Entonces, no era un acto de hostilidad por parte del trabajador, sino que todos tenían que ser trasladados a la nueva sede. Toda la planta se estaba mudando. Entonces, ¿qué harían ciertos trabajadores en el cercado de Lima si nadie iba a trabajar en ese lugar, ¿no? Tenemos límites también
del poder de dirección no puede afectar derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. No puede afectar derechos inespecíficos laborales, la libertad religiosa, ¿no? Si tú, por ejemplo, eres una persona de una determinada religión y tienes que descansar los sábados, tendría que respetarse ese horario, ¿no? Respetando tu libertad religiosa. O, por ejemplo, no te van a obligar a rezar de una determinada forma. Imaginemos que te dicen, no, todos vamos a almorzar y todos vamos a rezar el Padre Nuestro, ¿no? Y tú no eres católico, sino eres evangélico o eres testigo de Jehová y no es tu forma de rezar. Entonces no te pueden obligar porque están afectando tu libertad religiosa, ¿no? Además, no es que sea parte de tu trabajo rezar, ¿no? Tú has sido contratado para ciertas labores y no te pueden imponer a que tú realices ciertas actividades que no están vinculadas a tu trabajo, ¿no? Luego, el derecho a la intimidad también. No pueden revisar, no pueden revisar tus correos electrónicos, no pueden revisar tu celular, ¿no? Tu celular personal, tu correo electrónico personal tampoco pueden revisarla. Entonces, porque estarían vulnerando tu derecho a la intimidad. Tampoco te podrían, por ejemplo, poner una cámara en los servicios higiénicos, ¿no? Están vulnerando tu derecho a la intimidad. O en lugar en el que, por ejemplo, se cambian, ¿no? Hay empresas, fábricas en las cuales tienen que ponerse una vestimenta específica para elaborar. Tampoco podrían colocar cámaras en ese lugar, ¿no? Porque están vulnerando tu derecho a la intimidad. A tu vida familiar también no tendrían por qué obligarte a comentar ciertos aspectos de tu vida familiar que tú no quieres comentarlo, ¿no? Y el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Que la persona quiere realizar ciertas acciones, también no puede prohibir o limitarlo. Entonces, estos son derechos que están reconocidos en el artículo 1 y 23 de nuestra Constitución. Por otro lado, tenemos el derecho de resistencia del trabajador frente a órdenes lesivas de sus derechos fundamentales. Entonces, frente a ciertas actividades que el empleador te dice que quiere que cumplas y estos afectan derechos fundamentales, tú puedes resistirte, decir, no lo voy a hacer, ¿no? No lo voy a hacer porque está vulnerando mi derecho fundamental. Entonces, por ejemplo, tú tienes tu celular personal. Entonces, el empleador te dice, quiero que me enseñes tu celular, tus conversaciones. Entonces, es mi derecho a la intimidad. Yo no quiero mostrarte mi celular personal. Entonces, y yo puedo resistirme a esa orden y no me vas a sancionar por eso, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que considerarse. ¿Ok? Entonces... Ok, entonces vamos a continuar con los límites. Tenemos el régimen disciplinario. ¿Cómo me pueden sancionar? ¿No? ¿Cómo me pueden sancionar? Puede ser una amonestación verbal, ¿no? Me llaman a la oficina, mi jefe me llama, el gerente me llama, me amonestan, ¿no? Me dicen, mira, tú tienes que cumplir tus informes, tienes que enviarlos en 2 horas porque esos son sencillos, tú ya tienes un modelo, me está amonestando verbalmente, ¿no? Entonces, por favor, la próxima vez tienes que cumplir. Hay una amonestación verbal, que son sanciones menores, ¿no? Tenemos sanciones menores, que son medidas correctivas que no implican la extinción del vínculo laboral, pero buscan sancionar y prevenir la reiterancia de conductas indebidas. Entonces,
No te voy a despedir, pero lo que trato de hacer es llamarte la atención para que tú de alguna manera tomes conciencia y no continúes con esa conducta. Entonces, por eso, y esto es una, eh, tiene que ser graduado, ¿no? La primera sanción menor es la amonestación verbal ante una conducta que quizás nunca se ha dado, una amonestación verbal. Luego tienes una amonestación escrita, ¿no? Entonces envía un memorándum en el que indica que quizás ya se le, con fecha tal, tuviste una amonestación verbal por no haber entregado tus informes en la fecha y hora que se te solicitó. Entonces, ahora ahora volviste a entregar tu informe después de 2 horas, trayendo como consecuencia de ello, perdón, como consecuencia de ello no hemos podido cerrar los informes que teníamos que presentar a la gerencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, una amonestación escrita. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que hizo? O llegó tarde, entonces también podemos, perdón, amonestar de manera escrita. Ahora, cuando se imponen las sanciones, siempre se trata de mencionar cuál sería la siguiente sanción mayor. Entonces, cuando tú estás conversando, ¿no? En una amonestación verbal le dices, la próxima que vuelvas a cometer esta falta será una amonestación escrita. Entonces, llega la amonestación escrita. ¿Podrías enviar otra amonestación escrita? Podrías enviar otra amonestación escrita. Vuelve a cometer el mismo error, lo puedes suspender. Una suspensión sin goce de haber. Eso es lo que también podrías hacer, ¿no? Entonces, en la amonestación escrita, le podrías indicar, en la segunda amonestación escrita, le podrías indicar si vuelves a cometer el mismo error, la siguiente sanción será una suspensión sin goce de haber. Es decir, tú le estás advirtiendo en cada una de las sanciones menores qué es lo que le puede ocurrir después al trabajado. Entonces, eso es lo ideal. Por ejemplo, cuando ustedes vieron el tema de faltas graves, mencionaba que ante las tardanzas reiteradas, ¿qué se tenía que hacer? Ante las tardanzas reiteradas, tenía que haber, o sea, tú no puedes despedir a una persona porque llegó una vez tarde. No la puedes despedir. La norma señala que este tiene que ser reiterativa y previamente sancionada. Entonces, por eso es que tiene que ser más de una vez que tú llegues tarde, tiene que haber sido sancionado de manera verbal, escrita, suspensión y después lo despides, ¿no? Después lo despides sin antes haberle mencionado cuáles serían las siguientes sanciones, ¿no? En cada sanción que se impone, lo ideal es mencionar cuál es la siguiente sanción mayor que le va a ocurrir, ¿ok? Entonces, habríamos llegado, la primera parte, son 8:30. Regresamos en 7 minutos, por favor, para continuar con la segunda parte de la clase.
Hola, hola. Vamos a continuar con la clase. ¿Dónde nos habíamos quedado? A ver, aquí. ¿Se escucha bien? Leí un comentario que decía que no se escuchaba bien la voz. No se escuchaba bien. ¿Se escucha bien? Sí, doctora, sí se logra escuchar correctamente. Sí, sí se escucha. Ya, perfecto, perfecto. Ya, vamos a continuar con la clase. Ah, ok, ok. Ya, perfecto. Pero igual antes, hace un momento en la clase, también comentaron, creo que no se escuchaba, quizás era el audio del compañero de la computadora, ¿no? Entonces, ok, perfecto. Ya, gracias. Entonces, estamos mencionando que el poder que tiene el empleador no es absoluto, ¿no? No es que sea absoluto, no es que él pueda realizar o pueda ordenar todo lo que él considere al empleado, al trabajador. Tiene que respetar, tiene ciertos límites y estábamos viendo el tema de los derechos fundamentales, ¿no? Tiene que respetar la libertad religiosa, intimidad, la vida familiar, libre de desarrollo de la personalidad del trabajador. Y el trabajador tiene también el derecho de resistirse a ciertas órdenes que son lesivas a los derechos fundamentales de los trabajadores. Decíamos también que las amonestaciones, las sanciones menores pueden ser amonestaciones verbales, escritas, suspensión sin goce de haber. Justo uno de sus compañeros mencionaba cómo acredito la amonestación verbal. En realidad es difícil acreditar, por eso es verbal, porque si no sería una amonestación escrita, ¿no? Simplemente podrías mencionar que tal fecha, a tal hora se le amonestó de manera verbal, ¿no? Y se supone que el trabajador no tendría por qué negar esa amonestación verbal. Igual, no es que la norma expresamente te pida, tiene que ser una amonestación, tienes que acreditar una amonestación verbal, no, no la hay. Pero mientras tú la realices, existe esa amonestación y luego ya puedes continuar con los otros tipos de sanciones. Ahora, la suspensión sin goce. Perdón, la amonestación escrita puede ser una o dos veces o tres veces. No hay un número mínimo ni un número máximo. Va a depender de la falta que ha cometido esta persona. Respecto a la suspensión sin goce de haber también, esta tiene que ser razonable. Siempre pongámonos en un punto medio, ¿no? Puede ser un día, 2 días, 3 días, 4 días, ¿no? Pero es una suspensión sin goce de haber. Entonces, eso va a depender de la falta que ha cometido el trabajador. Verbal, habitualmente se presenta amonestación verbal que no amerita para su corrección más que un rápido y tajante llamado al orden, ¿no? Para que ese trabajador pueda continuar realizando sus labores correctamente. Entonces, hay una amonestación verbal. Y escrita es útil cuando la falta tiene implicancias persistentes, reviste mayor gravedad o se reitera, ya que se permite dejar constancia y generar antecedentes para futuras medidas disciplinarias. Entonces, si por ejemplo ya es una falta más o menos grave, entonces dejas una amonestación escrita, tienes eh, ya vas a tener una prueba de que has realizado una amonestación escrita y luego has continuado con una sanción mucho mayor. Ahora, ¿es válido usar las licencias sin goce de haber? La legislación no ha establecido los supuestos de infracción que suponen ser sancionados con la suspensión perfecta, ¿no? En el sector privado. Por lo que el empleador, observando su reglamento interno o documento interno, al momento de imponer esta medida deberá actuar discrecionalmente y de forma proporcional al momento de fijar los días de suspensión laboral no remunerada. Ahora, entonces, cuando alguien otorga una licencia sin goce de haber, no es que le otorgues unilateralmente, no, una licencia sin goce de haber. Lo que haces es
sancionar al trabajador con una suspensión. Esto es una suspensión, ¿no? He visto muchos casos en los cuales otorgan, por ejemplo, licencias sin goce de haber de forma unilateral y eso no es así, ¿no? No puedes otorgar unilateralmente. Recuerden que eso es una suspensión perfecta, ¿no? Entonces, las suspensiones perfectas tienen todo un procedimiento en el Ministerio de Trabajo similar al que tuvimos en la época de emergencia, ¿no? Es similar, no es igual, es similar. Entonces, no puede decidirse unilateralmente otorgar una licencia sin goce de haber. Si tú quieres otorgar una licencia sin goce de haber, tendrías que tener el consentimiento del trabajador, si no, no habría una razón, ¿no? Acá tenemos la pregunta de Jesús, ¿no? Justo sobre la licencia. Menciona que trabaja en una empresa de seguridad, la licencia de armas ha vencido y la empresa le da licencia sin goce. Ahora, claro, aquí hay un problema, ¿no? ¿Cómo continúas laborando si es que no tienes si no tienes la licencia habilitada? En este caso, sí, amerita una licencia sin goce, ¿no? Sin goce porque no estás habilitado para continuar trabajando. Entonces, sí, en este caso sí podrías otorgar una licencia sin goce. La licencia lo gestiona la empresa. Ok. Pensé que tú eras el encargado de la licencia. Bueno, en este caso parece más responsabilidad de la empresa, ¿no? Ahora, la empresa tendría que para evitar este tipo de situaciones que finalmente el afectado eres tú, tendría que tramitarlo antes. Cuando esté por ocurrir el vencimiento, tendría que realizar el trámite antes para que finalmente este trabajador no sea afectado en ese escenario. Luego tenemos una pregunta de Noemí. Menciona que frente a una observación en un examen médico ocupacional de un trabajador minero, es válido dar una licencia sin goce de haber hasta que subsane dicha observación. En realidad creo que depende de qué observación, ¿no? ¿Qué observación le están haciendo? ¿Es responsabilidad del trabajador esa observación? La empresa indica que no tiene un puesto de trabajo donde reubicarlo, ¿no? Tendríamos que ver cuál es la observación que tiene este trabajador, porque les mencionaba que la licencia sin goce de haber tiene que ser de manera objetiva, razonable, ¿no? Luego tenemos, Frank pregunta, en una institución pública, el director solo llama la atención a ciertos profesores que llegan tarde. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿No llama la atención a todos? ¿A eso te refieres, Frank? En realidad tendríamos que, el empleador, por ejemplo, decide una sanción, ¿no? Decide una sanción en función al trabajador, ¿no? Por ejemplo, si ambos trabajadores cometen la misma falta, pero uno de ellos ya tiene antecedentes, podría despedirlo, porque imagínate que ese trabajador ya fue amonestado verbal, escrito, suspendido, a pesar que el otro cometió la misma falta, desde nuestro punto de vista podríamos decir, no es razonable, no es justo que a él lo sancionen y a mí me despidan, pero tú no tienes los antecedentes o no los conoces, ¿no? eh, Tendríamos que ver el caso concreto, de repente las otras personas no tienen antecedentes. A ver, luego tenemos a MADE. Algunas empresas prohíben relaciones amorosas entre trabajadores de la empresa.
En realidad no podrían prohibir, no hay una razón, una justificación válida para prohibir, salvo que estén afectando el trabajo, ¿no? Salvo que afecte el trabajo, salvo que realizan alguna acción indecorosa en la empresa, ¿no? Salvo esas excepciones, no tendrían que por qué prohibir o establecer normativa que prohíba este tipo de relaciones. Ay, luego tenemos la pregunta de Jesús. Menciona un trabajador de confianza que es enviado a hacer pagos de créditos de la empresa. Puede ser un escudo para el trabajador para fiscalizaciones tributarias, un contrato de mandato con el gerente o encargo formal con obligación de rendición, eso a razón de la subordinación y el trabajador es empleador y por el poder de dirección. A ver, no entendí muy bien, a ver. Yo entiendo que aquí hay un tema tributario, entonces hay cierto pago que no se quiere hacer, entiendo. Y por lo tanto tú le quieres decir a tu trabajador que firme un contrato, ¿no? Él es tu trabajador y tú quieres que él firme un contrato. En realidad, en ese escenario no podrías obligarlo, ¿no? Tú no lo puedes obligar a firmar un contrato. Él ha sido contratado para realizar determinada labor. Entonces, si tú le obligas a firmar un contrato que va más allá de sus labores, yo creo que no sería válido. No podrías obligar. Finalmente, podría esta persona también tener delitos, ¿no? Hay delitos tributarios que se pueden cometer, quizás alguno de ellos calza con esos delitos, entonces en ese caso sí te podría tener el derecho a resistirse a firmar ese contrato, ¿no? Y si tú lo despides, podría ser un despido arbitrario. Luego tenemos a Charlotte que nos pregunta, ¿el personal de confianza debe cumplir alguna cantidad de horas de trabajo semanal o el empleador puede exigirle la cantidad de horas? Ejemplo, 60 horas semanales. En realidad, Charlotte, yo te invito a revisar nuestra clase, la clase que hemos tenido sobre jornada y horario de trabajo. En esa clase, jornada y horario de trabajo, mencionamos la diferencia entre un trabajador de confianza y un trabajador no sujeto a fiscalización. Entonces, puedes tener un trabajador que es un trabajador sujeto a fiscalización, que es de confianza o no es de confianza. El tema de las horas no está vinculado a la confianza. El número de horas está vinculada a que si eres sujeto o no eres sujeto de fiscalización. Pero si tú me dices que tú vas a obligar a alguien a trabajar 60 horas, entonces esa persona está trabajando su jornada de 48 horas, más 12 horas está haciendo horas extras. Por más que tú catalogues a esa persona como de confianza, no le quita el derecho a pagar las horas extras, ¿no? Yo he escuchado muchas veces que consideran que al trabajador de confianza no se le debe pagar las horas extras. Y eso es, quizás, si ustedes revisan la norma que regula este tema, hay un antecedente, ¿no? Hay un antecedente de una norma ya derogada que regula de alguna manera la situación del trabajador de confianza, que no está vigente, ¿no? Esto es algo que sí lo he escuchado varias veces, por eso es que yo tengo, les comentaba en esa clase que tengo un artículo que ustedes pueden encontrar en Google, son los 10 mitos del derecho laboral, ¿no? Y uno de ellos es justamente confundir un poco el trabajador de confianza con si es sujeto o no sujeto a fiscalización. Entonces, mientras una persona no sea sujeto a fiscalización, no se contabiliza las horas. No se contabiliza. Yo no contabilizo 48 o 60 horas a un trabajador no sujeto a fiscalización. Es una persona que libremente realiza su labor y por lo tanto no contabilizo si trabaja 48 o 60 horas. Luego tenemos la pregunta de Jorge. Si por descuido el empleador de no estar atento al cese del contrato y el trabajador contratado se pasa de la fecha fijada y que con ese descuido puede ser beneficiado por intermedio de un proceso laboral
¿Puedo ganar la estabilidad y la permanencia en la empresa? Sí, sí es posible. Recuerden que cuando un contrato temporal tiene varios supuestos de desnaturalización, ¿no? Supuestos en los cuales pasas a ser un trabajador a plazo indefinido. Y uno de ellos es que excedas el plazo, trabajes después de vencido el plazo del contrato. Entonces, terminó tu contrato, imaginemos que terminó el 28 de febrero y tú el lunes y el martes has ido a trabajar, entonces ya eres un trabajador a plazo indefinido. Y por lo tanto, si te cesan, tendrían que pagarte tu indemnización. Justo estoy viendo un caso de un trabajador, una trabajadora, que la cesaron el día jueves, su contrato todavía continuaba laborando, perdón, su contrato todavía estaba vigente y a pesar de ello la cesaron, pero el contrato está desnaturalizado. Además de ello, hubo un periodo en el cual no le entregaron el contrato. Entonces, y ella trabajó 3 meses sin contrato. Entonces, a pesar que el otro contrato le hicieron firmar después, esta persona ya era una trabajadora a plazo indefinido porque no había firmado en un espacio de tiempo contrato temporal, ¿no? Ok, vamos a continuar con el tema. Ahora, decíamos que en el reglamento interno, este reglamento interno lo elabora la empresa, ¿no? Las cláusulas lo coloca la empresa. Pero estas cláusulas no pueden contravenir las normas que están establecidas, ¿no? No puede establecer sanciones mayores tampoco. Por ejemplo, hay algunos que mencionan, si no vienes a trabajar el viernes, te descuento el sábado y el domingo. Y eso no es así, no hay ninguna norma que establezca que es posible ese descuento. ¿Recuerdan cuando vimos la clase de remuneraciones y beneficios sociales? Mencionábamos que no vienes a trabajar un día y te descontamos la parte proporcional de tu descanso semanal obligatorio. No te descontamos sábado y domingo. Por ejemplo, si llegas tarde 15 minutos, te voy a descontar todo el mediodía o todo el día. No, no hay ninguna norma que ampare eso. Te tienen que pagar por los minutos y las horas o te tienen que descontar los minutos y las horas que tú has llegado tarde, ¿no? Tampoco se pueden establecer sanciones desproporcionales en el reglamento interno de trabajo por más que lo haya elaborado la empresa. Janet nos pregunta cómo debemos acreditar la entrega formal de los contratos. La entrega formal de los contratos, la entrega formal de los contratos, sí puede ser con un cuaderno de cargo, una hoja, unas hojas donde acrediten que le has entregado el contrato, ¿no? O con un correo electrónico también. Ok. Luego, qué sucede? ¿Qué sucede eh, si un trabajador, por ejemplo, vulneran sus derechos, ¿no? Entonces, ante ese escenario que nosotros acabamos de ver, ¿no? Que el empleador tiene las facultades, qué es lo que puede hacer, cuáles son los límites, el trabajador puede considerar que ese es un acto de hostilidad y tenemos regulado el acto de hostilidad. De alguna manera, la enumeración que se hace en los actos de hostilidad, que es el artículo 23 de 728, si mal no recuerdo, el artículo 30, perdón, del 728, eh, te da ciertos parámetros, ¿no? Te da ciertos parámetros de lo que puedes o no puedes hacer. Entonces te dice, por ejemplo, la falta de pago de remuneración en la oportunidad correspondiente. Es un acto de hostilidad, ¿no? La reducción de la categoría y de la remuneración. Es decir, yo tengo mis facultades como empleador, ¿no? Tengo las facultades que hemos visto hace un momento, dónde, cuándo, cómo, lo puedo fiscalizar, lo puedo sancionar, pero no le puedo reducir de categoría, no le puedo reducir la remuneración, esas no están dentro de mis facultades. Tú puedes hacerlo si tienes consentimiento del trabajador, pero si no tienes un consentimiento, no le puedes reducir la categoría, no le puedes reducir la remuneración, será considerado un acto de hostilidad. Luego, tampoco puedes trasladarlo
a un lugar distinto de aquel en el que presta habitualmente sus servicios. Entonces tú dices, pero yo le puedo decir dónde va a trabajar, pero no. Si tú desde un inicio no le dijiste cuáles son los lugares donde siempre iba a trabajar, de un momento a otro no le puedes decir, no, vas a trabajar en otro lugar o en otro escenario. O sea, no le podrías indicar eso. ¿Ok? No le podrías indicar. Por ejemplo, si tú me dices, no, pero yo le dije, en el contrato menciona que él iba a trabajar en Lima y en Trujillo, pero él siempre ha trabajado en Lima. Y tú, después de un año, lo mandas a Trujillo. Le dices, no, pero el contrato dice que puede trabajar en Lima o en Trujillo. No, pero esta persona, por ejemplo, siempre ha trabajado en Lima. O sea, por costumbre, ya tenía unas condiciones establecidas y tú lo que estás haciendo es cambiar esas condiciones, ¿no? Salvo que cuando tú lo contrataste, dijiste en Lima y en Trujillo y siempre ha ocurrido eso, ¿no? Entonces, no lo puedes trasladar a un lugar distinto de aquel en que el que preste habitualmente sus servicios, con el propósito de causarle perjuicio. La inobservancia de medidas de higiene y seguridad que puedan afectar o poner en riesgo la vida y la salud del trabajador, un poco, ¿no? Tengo ciertas facultades, pero no puedo tampoco poner en riesgo la vida o la seguridad del trabajador, ¿no? Si yo soy un trabajador de construcción civil y tengo que hacer trabajos en altura, tengo que tener una línea de vida. Si yo no, por ejemplo, decido no subir porque el empleador no me dio una línea de vida, quizás está vieja o no me entregó, yo simplemente, por más que él tenga sus facultados, no puedo poner en riesgo mi vida y mi seguridad. Luego tenemos tampoco, claro, tú tienes todas las facultades que hemos visto, ¿no? Las facultades del empleador son amplias, pero no puede lo que no puede hacer es un acto de violencia, ¿no? No puede haber un maltrato, no puede haber un faltamiento grave de palabra, ¿no? No puede insultarme, tratarme mal, afectarme psicológicamente. Él tendrá, sí, tiene sus facultades, pero tiene en esos límites. No puede afectar mi salud física y emocional, ¿cierto? Por eso es que si ocurriera eso, se considera un acto de hostilidad, ¿no? El acto de violencia, si me golpea, o el faltamiento grave de palabra, no solamente en agravio del trabajador, sino también de su familia. Tampoco puede discriminarme, ¿no? Ok, tiene sus facultades, pero no me puede discriminar por razón de sexo, religión, opinión, idioma, discapacidad o de cualquier otra índole. Los actos contra la moral y todos aquellos que afecten la dignidad del trabajo, ¿no? Está afectando la dignidad del trabajador, quizás ciertas acciones que está realizando el empleador que cree tener ciertas facultades, ¿no? La negativa y justificada a realizar ajustes razonables. Ahora, esto entiendo que ustedes lo han visto en la parte de extinción de la relación laboral, pero igual quería colocarlo para que ustedes un poco recuerden, ¿no? Porque estamos viendo los poderes que tiene el empleador, cuáles son los límites y cuál más o menos se perfila lo que no puedes hacer, que está regulado en la norma como actos de hostilidad. Y básicamente ustedes han visto el procedimiento de despido, ¿no? Es como un procedimiento de despido, pero al revés, ¿no? Quien envía la carta, ya no es el empleador hacia el trabajador, sino es el trabajador hacia el empleador. Y el trabajador le brinda al empleador un plazo para que presente su descargo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el trabajador y que no está de acuerdo? ¿Qué es lo que está haciendo el empleador y no está de acuerdo el trabajador para que presente sus descargos? Quizás ese cambio que ha hecho, que ha realizado el empleador tiene razones objetivas y esas las va a plasmar en este documento. ¿Y tenían alguna pregunta? A ver, ¿dónde nos habíamos quedado?
tenemos, el empleador puede despedir definitivamente al trabajador contratado por no asistir un día sin comunicar su motivo de inasistencia. No, no puede despedir porque tenemos faltas, existe un número mínimo de faltas injustificadas, que lo puedes encontrar en el decreto legislativo 728. Entonces, en esa normativa, en el artículo 25, vas a encontrar el número de faltas de inasistencias injustificadas. Tiene que cumplir un número de inasistencias injustificadas. No puede ser solamente un día. Si solamente falta, tiene una inasistencia injustificada, no lo puedo despedir. Buenas noches. Respecto a las sanciones, nos pregunta Brando. Respecto a las sanciones en el régimen 728, el presentar descanso médico y usar el tiempo prescrito para dicho descanso en otro tipo es considerada falta grave. Sí, hemos visto varios casos en los cuales los trabajadores están con descanso médico y suelen realizar otras actividades, ¿no? Entonces, sí ha habido varios casos en los cuales han despedido a los trabajadores o de repente han buscado a alguien para que siga a esa persona y supuestamente estaba con descanso, pero de pronto estaba en otro lugar, ¿no? Entonces sí, sí ha habido muchísimos casos. No es un criterio uniforme, pero sí existen muchísimos casos. Em, Luego, ante un desplazamiento del trabajador de régimen 728, el cual su jefe remite un documento indicando su desplazamiento permanente, estando el trabajador de vacaciones y no le hace conocimiento, este sería un desplazamiento arbitrario. Sí, podría ser considerado un desplazamiento arbitrario, ¿no? Porque no sabemos cuáles son las razones, si no hay una razón objetiva para el desplazamiento, sí sería considerado un desplazamiento arbitrario. Janet, sí, ya respondimos su pregunta sobre el tema de los contratos. Luego tenemos la pregunta de Jesús. ¿Cada cuánto tiempo se puede cambiar el RIT? En realidad no hay un plazo, no hay un mínimo ni un máximo, ¿no? Yo creo que podrías hacerlo cada mes. Lo importante es que tú comuniques a tus trabajadores esos cambios, ¿no? Porque claro, le entregas al inicio y luego haces cambios y no se lo comunicas a los trabajadores, eso sí podría tener un problema, ¿no? Lo ideal es que cada comunicación, cada cambio que realices sea comunicado a los trabajadores. Carlos pregunta ante un caso de moving entre compañeros cuyo caso ya ha sido informado al empleador pero no hace nada al respecto. ¿Este actuar se podría considerar como la inobservancia de medidas de seguridad al ser el acoso considerado como un riesgo psicosocial? Sí, sí podría ser considerado un riesgo psicosocial. ¿Qué podría hacer el empleador? El empleador debería actuar, ¿no? Debería realizar alguna... ¿qué sucede? Nosotros tenemos el convenio que regula estos temas, el tema del acoso moral, convenio de la OIT, el convenio de la OIT que regula el acoso moral, pero este convenio ha sido ratificado por nuestro país, pero no tenemos una normativa que aclare cómo se va a realizar este procedimiento, ¿no? No hay una normativa específica, ¿no? ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Qué hace el empleador? No existe una normativa específica, pero lo que podría hacer el empleador es asimilar el procedimiento de hostigamiento sexual, ¿no? Eso es lo que podría hacer el empleador. Ujú. Revisen el convenio 190 que regula este tema.
Em, ahora, eh, si ustedes recuerdan, o creo que le van a ver más adelante el tema de qué ocurre ante una denuncia de hostigamiento sexual laboral, ¿cierto? Entonces, se hace una investigación, tenemos un comité, entonces, lo que podría hacer el empleador es asimilar esa situación, ¿no? Tiene que hacer algo. Ahora, no va a haber, en una fiscalización no le van a decir, no, pero tú tenías que tener tu convenio, tenías que tener tu comité, tenías que realizar una investigación, porque no hay algo claro. Pero sí tiene una obligación el empleador, ¿no? Sí tiene una obligación a raíz del convenio 190 que ha sido ratificado en nuestro país. Entonces, definitivamente tendría que hacer algo, quizás una investigación, como les mencionaba, parecida a la que se hace en el caso de hostigamiento sexual laboral. Eh, Luis pregunta, ¿cuántos días para presentar el descanso médico tiene el trabajador para justificar su falta? Eso lo decide la empresa, ¿no? Tendría que ser un plazo razonable, quizás al día siguiente, a los 2 días. Ese plazo lo decide la empresa. Lo importante es que tú regules esa situación, que los trabajadores estén informados de cómo tienen que comunicar, a quién tienen que comunicar, ¿no? Lo que no podrías hacer es, tú me presentaste tu descanso médico después de una semana. Eh, desde nos presentaste el descanso médico después de una semana, pero el trabajador va a decir, pero yo no sabía cuánto tiempo tenía. Entonces tú tienes que comunicarlo, o está en el reglamento, o se lo enviaste por correo a todos con un memorándum o un correo, o se los comunicaste de manera física, ¿no? Tienes que establecer esas reglas de forma clara y que todos tengan conocimiento de ella. Luego nos pregunta, ¿ante ese desplazamiento se emitirá el reclamo ante Servirsi? Ante un desplazamiento arbitrario podrías presentar tu reclamo ante Service, pero antes tienes que agotar el reclamo en la propia institución, ¿no? No puedes ir de frente a servir. Ok, luego. Entonces vamos a continuar con la clase porque ya tenemos pocos minutos. Quería compartir con ustedes estas resoluciones que están comentando el tema de los actos de hostilidad, ¿no? Recuerden que los actos de hostilidad es sancionado por la SUNAFIL, ¿no? Es considerado una infracción muy grave. Entonces, los actos de hostilidad que hemos visto hace un momento. eh, Tenemos la resolución de sala plena 004/2024. Recuerden que cuando se menciona resolución de sala plena es un precedente, no es solo una resolución, sino es un precedente, es el cumplimiento obligatorio por los inspectores y todo el sistema inspectivo, ¿no? Ahora, en esta resolución menciona, en la 631, que la lesión a la dignidad del trabajador no solo se produce cuando se realizan actos que pueden interferir en el desempeño de sus funciones, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto en el artículo 30. Por el contrario, las agresiones contra la dignidad de la persona que trabaja también se producen cuando el empleador decide arbitraria e injustificadamente no encomendar tareas al trabajador a su disposición. La inactividad profesional generada resulta contrario al desarrollo de las capacidades y potenciales profesionales. ¿Qué ocurre aquí? A este trabajador, o sea, tú puedes decir no, en un caso común no le dan trabajo, perdón, en un caso común le dan mucho trabajo, lo trasladan, no le pagan la remuneración, como que ese es un hecho bastante más común y podríamos decir sí, hay un acto de hostilidad, ¿no? Y por lo tanto, también le afectan su derecho a la dignidad. Pero hay otros escenarios, que no son pocos, en los cuales no le otorgan trabajo a la persona, ¿no? No le otorgan trabajo a la persona.
A eso se refiere este caso. Las agresiones contra la dignidad de la persona que trabaja también se producen cuando el empleador decide arbitraria e injustificadamente no encomendar tareas al trabajador a su disposición. Es decir, no le dan trabajo, ¿no? No sé si ustedes habrán visto estas situaciones, pero sí existe. No le dan trabajo para que renuncie, para que se canse, para que se aburra, ¿no? La inactividad profesional generada resulta contraria al desarrollo de las capacidades y potenciales profesionales. En consecuencia, la impugnante, es decir, la empresa, ha vulnerado el derecho al trabajo, lo cual comprende no solo el acceso al empleo, sino el derecho a la ocupación efectiva. Ese es un término, hay incluso tesis que hablan sobre el derecho a la ocupación efectiva. Ustedes pueden encontrar en la tesis del doctor Elmer Guamán, que habla sobre el derecho a la ocupación efectiva. Es toda una investigación que hizo, lo pueden encontrar en internet también, ¿no? Esto es el derecho al desarrollo de la prestación laboral en forma ordinaria, siendo que realizar un trabajo supone un medio por el cual el individuo no solo logra obtener un sustento económico, ¿ok? Porque puedes decir, no le pagan, está cometiendo un acto de hostilidad, sino también consigue desarrollar su persona, su propio profesionalismo o su proyecto de vida, por lo que estos hechos implican un atentado contra la dignidad del trabajo. Entonces, cuando vulneran tu derecho a la ocupación efectiva, están vulnerando tu derecho a la dignidad, que se considera un acto de hostilidad previsto en el artículo 30, ¿no? Por eso es que hacíamos la revisión de cuáles son los actos de hostilidad, que está muy vinculado al tema que estamos viendo el día de hoy. Luego tenemos la resolución de sala plena 005-2024. ¿Qué ocurrió aquí? En cuanto al segundo acto hostil referido al traslado injustificado del trabajador a la operación minera Toquepala, se debe señalar que se ha acreditado que la impugnante no brindó las condiciones necesarias para que se produzca aquella movilidad. Es decir, aquí en este caso lo habían trasladado, ¿no? Que el trabajador tuvo que comprar sus pasajes aéreos para que se realice el examen médico ocupacional el 15 de marzo. El trabajador recibió de la impugnante de la empresa un primer correo electrónico, mediante el cual se le comunicaba que su licencia con goce fue ampliada hasta el 31 de marzo. Un segundo correo, el 5 de marzo, en el cual se le comunica que sería trasladado a una operación de Toquepala, ¿no? Recibe un nuevo correo en el cual se le informa que en 3 días será su examen médico ocupacional para ese traslado. De esta forma, para considerar como válido el traslado del trabajador, ¿es válido o no es válido, no? Que los traslada de un lugar a otro. Está analizando este tema la resolución de sala plena 005-2024. Menciona que debe existir una causa objetiva que justifique y sea razonable para que el empleador realice dicho acto, ¿no? Les ponía ejemplos extremos en donde decía que si existe una causa objetiva y razonable, sí es posible realizar traslados. De lo contrario, nos encontramos ante una afectación fundamental de la relación de trabajo que incide en las condiciones y forma de prestación laboral y afecta el ámbito personal y familiar del trabajador. Porque recuerden que si alguien lo traslada de una ciudad a otra ciudad, no solamente afectan al trabajador, ¿no? El trabajador puede tener una familia, puede tener sus hijos en esa ciudad y por lo tanto afectan este ámbito. En igual sentido, al analizarse la configuración de acto hostil, y lo encontramos en el artículo 30, debe evaluarse el elemento subjetivo identificado como la acción del empleador de tener como propósito ocasionarle perjuicio al trabajador. Entonces, cuando nosotros analizamos, aquí por eso les he copiado qué es lo que menciona la norma, ¿no? El traslado del trabajador al lugar distinto de aquel en el que se presta habitualmente servicios con el propósito de ocasionarle perjuicio. Entonces, aquí el trabajador también menciona, ¿no? ¿Cuál es el perjuicio que le ha causado? Aquí, entonces, eh, esta es la 004-2024. Por un
ocasionarle perjuicio, ¿no? La 005-2024. El cual se satisface ofreciendo los indicios y medios de prueba idóneos que permitan advertir que el ejercicio de la facultad de dirección o ius variandi por parte del empleador no se ha sujetado a los límites que impone el principio de razonabilidad. El cambio que había hecho, si bien es cierto, el empleador tiene la potestad de modificar las condiciones, ¿no? Tiene la facultad de dirección, también denominado ius variandi, no se ha sujetado a los límites que impone el principio de razonabilidad, ¿no? Por el contrario, ¿qué ha hecho el empleador? Un uso abusivo del mismo, menoscabando así los derechos fundamentales de los trabajadores y denigrándolos, ¿no? En consecuencia, lo que mencionábamos, si bien la empresa tiene la facultad especial de modificar, entre otros, los elementos no esenciales de una relación laboral o aquellas condiciones accesorias a la relación laboral, en amparo del artículo 9 que lo hemos leído cada párrafo, cada palabra del artículo 9. También es cierto que dicha acción debe marcarse bajo criterios de razonabilidad y objetividad, no afectando los derechos del trabajador, situación que no ha ocurrido en el caso, al no existir una causa objetiva y razonable que motive razonablemente el traslado del trabajador a un lugar distinto en el que ejecutaba su labor, ¿no? Adicionalmente, ha quedado acreditado dicho traslado que ocasionó ese traslado a esta persona. Ocasionó al trabajador un perjuicio económico al tener que asumir los gastos de pasajes y viáticos, ¿no? Sino también un estado de incertidumbre, pues no contaba con todos los medios económicos básicos para solventar su bienestar y salud en la ciudad de Arequipa en ese periodo. ¿Ok? Entonces, luego tenemos la resolución 006-2024, la última, ¿no? Aquí también este es un caso bastante interesante. Todas son resoluciones de sala plena, todos son precedentes. Toda relación laboral supone para el trabajador el cumplimiento de obligaciones y para el empleador el derecho a normar reglamentariamente las funciones, dictar órdenes y sancionar, ¿no? Esto último es traducido como el poder de dirección, que no puede ser ejercido de forma arbitraria, pues debe practicarse de acuerdo a ciertos parámetros. Debe sujetarse a la Constitución, a la ley, al respeto de los derechos fundamentales y el empleador el respeto del principio de razonabilidad, que limita el poder del empleador a tomar decisiones arbitrarias. Por eso resaltamos en el artículo 9 la razonabilidad. Por lo tanto, de la consideración de la legitimidad de la medida desplegada en uso del poder de dirección y de la estimación de cierto grado de afectación de la trabajadora. De esta manera se advierte que todo acto de hostilidad implica un uso, perdón, desmedido de la facultad de dirección a la cual se encuentra sujeto el trabajador por la relación de subordinación. Ahora, la inspección de trabajo tiene la carga de determinar esta afectación a los derechos de la parte trabajadora, con atención a la desproporción de los medios y fines disponibles, las garantías de indemnidad de los derechos y el respeto de las normas laborales. Todo ello a efecto de determinar si corresponde o no un reproche administrativo ante ciertos hechos reputados. ¿Qué ocurrió aquí? Era un acto de hostilidad, sí, pero no había pruebas. Durante la inspección de trabajo, el inspector no había recabado pruebas suficientes. Entonces, yo copié estos numerales 6, 9, 6, 10, pero en los otros numerales llama la atención tanto al inspector como a los otros órganos que resolvieron este caso, porque no encontraron, cuando se analiza, cuando el Tribunal de Fiscalización analiza este caso, menciona que eh, aquí, ¿no? La inspección de trabajo tiene la carga de determinar esta afectación, es decir, debió encontrar pruebas suficientes para determinar que efectivamente hubo una afectación, ¿no? Tiene la posibilidad de pedir documentación, de pedir la información al trabajador, como el caso anterior, en el caso anterior, por ejemplo, sí se analizó
qué tenía que cubrir. Igual ustedes lo pueden revisar, puedo compartirles si lo consideran estas resoluciones. En el otro caso, por ejemplo, afectó el tema de los pasajes, de su familia, o sea, como que quedó más acreditado, mejor acreditado el acto de estudiar. En este caso, no ocurrió eso. Entonces, por eso menciona que la inspección tiene la carga de determinar esta afectación a los derechos de la parte trabajadora, ¿no? Para finalmente verificar que corresponde un reproche administrativo hacia el empleador. ¿Ok? Perfecto. Entonces han estado preguntando, creo, cuál es el cuál es el link para el registro de asistencia, ya les han compartido. Aquí tenemos la infracción. La infracción en los actos de hostilidad es la 2514, los actos de hostilidad y el hostigamiento sexual, así como cualquier otro acto que afecte la dignidad del trabajador o el ejercicio de sus derechos constitucionales. ¿Ok? Entonces, esa se considera una infracción muy grave. ¿Ok? Entonces, vamos a observar una pregunta más porque ya estamos con la hora de Paola. ¿Qué sucede si el trabajador es trasladado y no existe un perjuicio económico propiamente, pero hostilizó al trabajador, licencias con goce reiteradas, reuniones extralegales para forzarlo a firmar un mutuo disenso? Bueno, el caso que ya existe ya parece que ya no hay una relación laboral. Probar el mutuo disenso, probar que fue forzado es bastante difícil, ¿no? A menos que tengas un correo en el que lo están obligando a firmar o que tengas un video que lo están obligando a firmar, podría resultar un poco complicado probar esa situación. Luego tenemos, Vania nos pregunta, el hostigamiento, como hemos visto en el precedente, también implica no darle tareas al trabajador, ¿no? No darle el derecho a la ocupación efectiva que tiene el trabajador. En ese caso, Vania creo que nos preguntaba esa. Vania, sí. Entonces, en ese caso puede presentar su denuncia ante la SUNAFIL o puede también iniciar un proceso judicial, ¿no? Eso es lo que podría hacer la trabajadora que no respetan su derecho a la ocupación efectiva. Bueno, nosotros hemos llegado a la parte final de la clase. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Creo que hemos tenido 5 sesiones, 5 sesiones. Espero les he compartido también la presentación con el equipo encargado de la organización de este diplomado. Igual esta presentación también se la voy a compartir y si ustedes lo consideran, también les voy a compartir las resoluciones. En caso desean algún tema laboral, aquí tienen el número de celular, el correo electrónico para que puedan contactarse, ¿no? Ha sido un gusto compartir estas 5 clases conmigo. Posiblemente nos estaremos viendo en otros diplomados de derecho laboral. Ha sido un gusto. Buenas noches.